hay como una tendencia a ver todo lo que sea adicción con y sin sustancia con factores comunes, es decir, que tengan modelos explicativos comunes, factores comunes. Es decir, va a tener muchísimo peso lo que es el condicionamiento clásico, va a tener muchísimo peso las creencias, va a tener mucho que se van creando hábitos que son difícilmente extinguibles y va a haber como fases donde al principio yo creo que controlo la sustancia y luego la sustancia me controla a mí y, o sea, la adicción, y ahí antes se separaba como con sustancia, diríamos distintos tipos de sustancia, frente, por ejemplo, al juego patológico, que se entendía como más un trastorno, por ejemplo, del tipo de control de los impulsos. Y ahora lo que se ve es un planteamiento común, digo porque como vamos a ver dos lecciones veréis que esta idea aparece, ¿no? O sea, la de esta y la siguiente. Es más un planteamiento común dentro el que haya sustancia o que haya máquinas o que haya juego online o que haya ¿cómo se dice? Apuestas, juegos de apuestas, quiero decir. Y en unas hay sustancia que por distintas vías ingieres, en la otra es conductual, pero el contenido es el tratamiento es muy parecido, ¿vale? Entonces, más bien ahora de conductas adictivas y veremos entonces el papel que tiene el recordar para todo el tema de deseo adquirido. Cuando hablamos de deseo adquirido, yo creo que un ejemplo voy a intentar explicarlo. Si yo tengo sed y bebo agua, se me va la sed. Pero ahí lo que sucede es que se crea un deseo condicionado que es como si al tener sed y beber agua tuviera más sed y me apeteciera más. Pasa, por ejemplo, con el vino, etcétera, ¿no? O con el alcohol, me refiero con otras sustancias. Y cuando hay una dependencia, lo mismo veremos también que hay situaciones donde te apetece más. Yo no he fumado, pero esto cuando hablo con fumadores lo entienden muy bien. Distintas situaciones o sustancias, por ejemplo, muy típico el café, donde hay más condicionamiento clásico. Entonces, recordar, el condicionamiento clásico va a ser muy clave, ¿no? En el deseo, en que te apetezca y en la respuesta que hace el organismo también lo veremos. Está condicionado. Por otro lado, recordar, ahora veremos hasta DSM-4TR, no DSM-5, se diferenciaba el consumo perjudicial o abuso, según qué manual cogierais, el CIE o el DSM-4TR, de dependencia. Se decía, bueno, el consumo perjudicial te está dañando a nivel psicológico o a nivel físico, dependencia es más fuerte. ¿Vale? Esto ahora se ha incluido solo una única categoría con 11 criterios y se cuentan el número de criterios que cumples para ver el nivel de gravedad. Pero esa separación entre consumo perjudicial o abuso, según el manual que estáis, y dependencia ha sido eliminada. ¿Vale? Y por último, vamos a ver como dos grandes grupos de intoxicación y lo que es trastorno por consumo de trastornos que se parecen o son encuadrables en otras partes del manual, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos, relacionados con sustancias, solo que la principal diferencia es, si tengo una esquizofrenia, está ahí. Puede utilizar igual el alcohol o el cannabis para sentirme mejor, pero no es la causa. En cambio, puedo tener una época de mucho consumo de sustancias, una época de alucinaciones, que al dejar de consumir, pasar un tiempo se van. Entonces, en un caso hay una esquizofrenia, en el otro no. Hay un cuadro que a base de mucho consumo, una temporada tengo
trastorno psicótico inducido por sustancias y cuando dejo de consumir se va. Esto lo estáis viendo ahora muchos, pues estos chavales también a consumir y aparecen con alucinaciones, con delirios, y el tema es diferenciar si eso es debido. ¿Entendéis? Había una esquizofrenia que se ha despertado o es más bien una temporada donde hay delirios de alucinaciones y cuando pasa un mes más o menos sin consumirse, lo deseable es que sea lo segundo. El problema es que muchas veces no es así, sino que el consumo de tóxicos despierta antes o incluso despierta una enfermedad que nunca se habría despertado en la persona, ¿no? Hay una vulnerabilidad hacia una psicosis que los tóxicos la despiertan. Mientras que, pero entonces vais a ver que vamos a hablar de formas de ansiedad inducidas por sustancias, de estado de ánimo inducido por sustancias, de psicóticos inducidos por sustancias. Y luego también lo que vamos a ver es las sustancias se pueden organizar por familias, ¿no? O sea, hay estimulantes donde puede entrar la cocaína, puede entrar ¿cómo se llama? Las anfetaminas, ¿no? Vamos a ver drogas de diseño, vamos a ver el cannabis, el alcohol, el tabaco, y también vamos a ver, por ejemplo, opiáceos, ¿no? Donde hay a mí me tocó la época de la heroína, no es que yo la viviera en el sentido, pero sí que cuando no había sida y no había temor, pero hay otros opiáceos ahora que están ahí en ese grupo, ¿no? Vale. Bueno, con esta pequeña introducción, pues vamos a... esta clase es buena darla los lunes a la mañana. Pues así, ¿no? Sí. Bueno, entonces, recordar, déjenme incluir todo lo que antes era trastorno de adicciones frente a trastorno de juego patológico y adicción al vídeo, videojuegos en el mismo capítulo de trastorno relacionado con sustancias y adictivos. Antes no era así. Antes la segunda parte lo colocaba en el trastorno de control de los vicios. ¿Vale? Entonces, hay sustancia o no hay sustancia, pero hay elementos comunes. ¿Vale? Para perder el control de la conducta y le produce problemas. ¿Qué es una droga de abuso? Pues una droga que causa intoxicación, que induce dependencia psicológica y que se autoadministra para cambiar el nivel de conciencia o de bienestar. ¿Qué es un trastorno de consumo de sustancias? Pues hay síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que luego los veremos, recordar, son 11, que indican que se sigue utilizando la sustancia a pesar de producirle problemas significativos. Craving es un deseo de consumir cuando realmente yo bebo alcohol y me apetece más. Es un deseo muy intenso, ¿no? Mucha dedicación a buscar la droga es que cuando el problema es serio, mi día se centra en buscar droga, consumirla, recuperar. ¿Sí? Y tolerancia, recordar, es un fenómeno que lo veremos, aguanto más, ¿no? Y puede ser tolerancia aguda o puede ser tolerancia en el sentido de cuando estoy bebiendo, o tolerancia que con el uso continuado de la sustancia la aguanto. ¿Vale? Y dice, drogas que se consumen en exceso producen activación del sistema de recompensa cerebral. Recordar que la clave una de las claves es las conexiones cerebrales que se crean, que son muy difíciles de distinguir. Son condicionamientos de que, yo me acuerdo al de la cerveza, no me hago que mucha cerveza yo, porque gracias a Dios tengo una tolerancia al alcohol muy baja. Entonces, si paso de 2 o 3 unidades me duele mucho la cabeza. Pero se crean conexiones cerebrales que son difíciles de distinguir y que te explican que a cabo de 15, 20 años hay recaídas. Había un autor, a ver si lo digo bien,
que era medio albino, medio pelirrojo, Philip Seymour Hoffman, que por ejemplo, salía en una de las películas de Misión Imposible, que salía haciendo de Truman Capote, que este lleva años sin consumir y se cayó. Igual 20, ¿no? Son difíciles de distinguir. ¿Y qué le pasa a las sustancias? Que pasan rápido al cerebro y cuanto más rápida sea la vía para que llegue al cerebro, más riesgo hay de que se produzca una enganche. ¿Vale? Entonces, se da más en países desarrollados y el tipo de droga varía por países. Y es más frecuente los medicamentos, sobre todo los ansiolíticos, en teoría son con receta y son para un tiempo limitado, pero claro, tú, especialmente algunos de acción rápida, enganchan. Tienes una facilidad para engancharte, es más fácil que los alucinógenos, ketamina es bajo y estable. Ketaminas, a veces veis a chavales que están pegándole golpes a una puerta, que le pasa. Muchas veces intoxicación por ketamina. En España, las más consumidas han sido el alcohol y el tabaco. La que más es el alcohol. La droga más consumida es el alcohol. El tabaco yo creo que lo han quitado de la visión pública, pero por otro lado hay más que paran a la edad del consumo de alcohol, de tabaco, más mujeres también. Lo que hacen es llevar a iniciar el consumo antes. Y luego el cannabis es la droga ilegal más consumida en España y se consume cada vez en edad más temprana también. Entonces, clave, ¿veis? Esto vais a encontrar DSM-4TR y CIE-10, diferencia entre abuso o consumo perjudicial según el manual y dependencia. Y, por otro lado, trastornos de consumo de drogas y trastornos inducidos por sustancias. Por ejemplo, ahí dependerá el tipo de consumo de drogas, tipo de drogas y que quieres para cada una. Es decir, entonces, el tolerante es una abstinencia, ¿no? Inducidos por sustancias, habría, además de intoxicación y abstinencia, otros trastornos mentales que aparecen en su capítulo correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas al capítulo de trastornos de ansiedad y tienes la agorafobia, trastornos mánicos, etcétera, etcétera, y trastornos de ansiedad inducidos por sustancias. ¿Vale? Sí. Bueno. Intoxicación, eso es lo que se produce cuando hay un consumo excesivo de una sustancia, los efectos que se producen, ¿no? Si no la abstinencia, recordar, se le tiene mucho miedo y luego no es para tanto. Realmente sin la abstinencia en sí, la parte física, 3-4 días, una gripe, ¿eh? Y al dejar la sustancia o reducir. El problema para dejar las sustancias es el hábito que se ha creado. De abstinencia 3-4 días, ¿vale? Y es más el condicionamiento clásico, la cantidad de deseo condicionado que hace que esas personas o situaciones te apetezcan. Y la tolerancia es la necesidad de mayor cantidad de sustancia para producir el mismo efecto. Y hay varios tipos. Innata, que eso pues es que creo que habréis escuchado a veces hablar de países no del este, sino orientales, perdón, Japón, etcétera, hasta el punto aguantan muy poco el alcohol, porque tienen menor cantidad de enzimas que lo metabolizan. Yo, a pesar de que quiero decir, tengo años y tengo cuerpo, tengo una tolerancia innata baja. Entonces lo aguanto poco el alcohol. Y tengo que tener cuidado. Que no, ya sé cuándo parar, ¿no? Y luego, adquirida de farmacodinámica, lo que la droga hace al organismo. Entonces, el mecanismo de acción, interacción, potencia del fármaco, interacción del fármaco con los receptores, lo que hace, ¿no?
En farmacocinética, lo que lo mismo hace al fármaco, absorción, metabolismo, eliminación de la droga. Más frecuente es la inducción enzimática, hasta que punto cuenta uno con enzimas que metabolizan la droga. Y vamos al condicionamiento clásico, efecto de la sustancia, consecuencia del aprendizaje asociado a estímulos ambientales que están presentes al administrar la droga. Entonces eso también influye en que hay una respuesta condicionada que interactúa con la sustancia. O sea que hay deseo condicionado y hay tolerancia condicionada. Y también la expectativa y el estado de ánimo. ¿Qué significa esto? El alcohol es una droga que en principio deprime. Sin embargo, esto me lo he pasado muy bien ya, pero es una droga que deprime. Al principio desinhibe, pero luego, ¿vale? Tolerancia aguda, que igual al poco tiempo de consumir, que baja el efecto sin que hayas metabolizado, lo aguantas más. Cruzada es a una sustancia semejante, por ejemplo, el alcohol y las benzodiazepinas, e invertida esto es muy frecuente en grandes bebedores, que te dicen, pues que yo, de verdad, que ha sido muy poca cantidad de alcohol. ¿Por qué? Porque es como una U. Y con grandes bebedores, con el tiempo, con muy poca cantidad, están ya con problemas de... ¿Vale? Intoxicación. Dependencia cruzada es la capacidad de una droga para quitar el otro. La metadona es un opiáceo sintético, lo bueno es que está hecho en laboratorio, que tú controlas qué es lo que le estás dando a la persona. Pues en grandes consumidores o antiguos consumidores a la larga duración de opiáceos, de heroína, que no consiguen dejarlo, les dan metadona, que sabes a menos qué le estás dando, ¿no? Neuroadaptación, acción repetida de una sustancia sobre las neuronas, provoca cambios en ellas dirigidos a recuperar el funcionamiento previo al consumo. Claro, pero favorece el síndrome de abstinencia, ¿no? Es decir, ya hay una respuesta del organismo que se ha ido adaptando a convivir, a seguir funcionando, contando con una cantidad, pero claro, sigue adaptando, le faltan todas las sustancias, ya aparece el síndrome de abstinencia, ¿no? Como que se ha acostumbrado al cuerpo a no se anda siempre con un bastón, de que le falta el bastón. Lo has adaptado a andar inclinado, ¿no? Si algo parecido, se ha adaptado el cuerpo a llevar sustancia, pues entonces pasa que el cuerpo la echa en falta y a veces no me da sino. El craving es el deseo de consumir, es un deseo condicionado. Es si me calienta el morro, cuando pruebo el vino, ¡buah!, que pierdo el control. Y también hay craving con las máquinas. O una persona. Estos 2 euros por ambas, ¿vale? Y administración, cuanto más rápida, más engancha. Pues la oral, la pulmonar, es la nasal, la venosa la que más, ¿no? Y vais a ver gente que utiliza la heroína, o sea, ¿no? Como inhalada, ¿vale? Entonces, en la potencia de la droga clave la pureza de la sustancia. Si la duración es corta o larga, y pasa, por ejemplo, con los benzodiazepinas, los ansiolíticos, algunos que son de duración corta y otros son de duración larga. Duración corta, por ejemplo, el trankimazin, que hace efecto enseguida, frente a otros que son más progresivos, es más fácil engancharse al trankimazin, porque es rápido el efecto de tranquilidad. Y escalada de consumo es ir aumentando de drogas legales luego a ilegales. Entonces el cannabis es la puerta de entrada a otras sustancias. Y politoxicomanía es tener dependencia a varias sustancias. A veces lo que se hace para la bajada de una, utilizar la otra, ¿no? Es decir, los estimulantes no te dan fuerza, te quitan la sensación de fatiga. Entonces, ¿qué sucede? Pues que entonces me veo como capaz de hacer muchas cosas, pero claro, luego realmente el cuerpo lo he agotado y me parece cansancio y me parece una bajada de ánimo. Y para la bajada de ánimo utilizo, por ejemplo, lo que hace. O hay quien la toma a la vez, ¿no? De cocaína con alcohol. Para recordar, uso, abuso y dependencia en el DSM-5 lo
incluyen como único trastorno, que es el trastorno de consumo de sustancias, donde hay 11 criterios y cuanto más tengan, más grave es. Leve sería 2 o 3, síntomas o criterios, moderado 4 o 5, grave 6 o más. Emisión inicial no cumple criterios en más de 3 y menos de 12 meses y continúa más de 12 meses. Recordar que las adicciones son realmente es una abstinencia, creo que es lo de menos, es más el tema del hábito, el hábito es la clave. En entorno controlado, claro, tú vas a una comunidad terapéutica y de hecho, por ejemplo, hay una muy interesante en la Rengoa está en el valle de Erro, entre Aoiz y el valle de Erro. Claro, está en un sitio precioso, pero estás muy alejado del consumo. Y luego en opiáceos, si estás en terapia de mantenimiento, pues lo decíamos muchas veces, la metadona. Y la metadona lo que estás dando es una sustancia hecha en laboratorio que tú sabes que no tiene mierda, con perdón, que te pueden meter en lo que compras en la calle. ¿Vale? Entonces, estos 11 criterios son como en 4 grandes bloques. Uno, control. Sería el control, consume grandes cantidades durante un tiempo mayor del previsto. He ido a tomar, típico, he ido a tomar un par de vasos de vino y me he bebido 8. Expresa deseos insistentes de dejar o regular el consumo y trata múltiples esfuerzos que no han llegado a puerto. En los casos más graves es posible actividades diarias que giren en torno a sustancias y deseo intenso de consumo. El control. ¿Vale? Deterioro social, incumplimiento de deberes fundamentales, trabajo, hogar, la vida familiar, que se va a garete. Sigue consumiendo a pesar de problemas en esfera social o interpersonal provocados o trasladados por la sustancia. Los amigos la dejan. Y por eso veis gente que son grandes bebedores que se juntan entre ellos, ¿no? Que se están mandando a la porra y entonces se juntan entre ellos. Y descuidar o abandonar actividades sociales, profesionales y aficiones. No, ha llegado a las 12. No es que he llamado que es una reunión, no, lo que tiene es un resacón de mucho cuidado. ¿Y cuál es la diferencia entre las 5 y las 7? Sí, o sea, claro, incumplimiento de los profesionales en el sentido, por ejemplo, de que tu papel de padre o tu papel de trabajador, tu horario, ¿no? Y descuidar, sí, sería como más como, o sea, yo creo que es un poco, me echan del trabajo, no es que es un papel de padre, entonces estoy como fallando a quedar con gente, o más la parte de aficiones, o algunos de los profesionales. Cuando es más intenso sería el 5. ¿No? Consumo de riesgo, incluso cuando provoca riesgo físico. Oye, que es que tienes la analítica tocada, tienes el corazón tocado. No, o sea, mejor dicho, he dicho la 9, que sabes que tienes un problema físico que se puede, si tienes el corazón mal, es una consumir anfetamina. Tienes atención muy alta. Y en el otro es que te puedes caer. O sea, a veces que hay gente que se ha caído echando bebida y se ha hecho una lesión, ¿no? Y por otro lado, el tema de es que, oye, te puede, como si dice, una derrame, un problema cardiovascular, o sea, vascular en el cerebro, por ejemplo, ¿no? Y luego está la tolerancia y la abstinencia, o sea, que ha ido a más y que hay síndrome de abstinencia. ¿Vale? Entonces veis el control social, etcétera. Pues, según la gravedad que haya, y antes era difícil diferenciar entre uno y otro. En cambio, trastornos inducidos por sustancias es que está intoxicación, síndrome de abstinencia, y luego ves trastornos psicóticos que los tenéis descritos en el capítulo del manual. Bipolar, depresivo, con los estimulantes es frecuente. Sabina dice que tuvo la depresión cuando ya no consumía, a partir del ictus, pero trastornos de ansiedad con los estimulantes, trastornos del sueño, disfunciones sexuales. Muchas veces, cuando veíamos, ¿cuándo apareció o se inició la impotencia? Pues fue
a partir del alcohol y a veces va unido a celos. No es que yo sea, si llegas a casa, como digo, está bebido, un aspecto y además con depotencia. Entonces, no, esa persona se da cuenta de que el alcohol le crea como un narcisismo, ¿me explico? Donde yo puedo con todo. Entonces, ¿qué va a hacer el fallo? El fallo es que esta no me quiere incluso tener. Y además el alcohol le irrita, favorece las ideas de desconfianza y el descontrol. Y ya tenemos el problema, ¿no? La violencia. Pueden ser graves y algunos persistentes. Y similitud con trastornos mentales, único, esta clave que decíamos, ¿no? 4 semanas sin consumir y ver qué sucede. ¿No? ¿Vale? De todas formas, si ya tienes esa facilidad con los tóxicos de tener sistemas psicóticos, más vale dejarlos, ¿no? Comorbilidad, personas depresivos, de ansiedad, de personalidad, que muchas veces son previos, pero otras veces son posteriores, ¿no? Y esquizofrenia, 50% consumen drogas, o bien para los síntomas positivos, o bien para los síntomas negativos. Síntomas positivos en el sentido de, yo me acuerdo perfectamente, un deportista que conocí, él o ella, que tenía una esquizofrenia y no lo sabía. Lo único que sabía es que bebía, y claro, es que especialmente, claro, es que salía a jugar habiendo bebido, porque tenía la sensación de que todo el público iba por él. Porque un día ya lo contó, joder, pero que tienes es una esquizofrenia. Y estaba utilizando el alcohol para calmarse, una vez que automáticamente dejó de beber, pero él no lo sabía. ¿Vale? Entonces, el alcohol se absorbe con rapidez, es un depresor. Al principio te deprime un poco el juicio, ¿no? Y estás un poco más, pero si sigues bebiendo, os encontráis con gente, joder, más cansada, más irritable, te cuentan problemas, esa fermina es un día cansancio más pelea los últimos días, ¿no? Por eso también a veces baja la autocrítica, ¿no? Es una abstinencia 5 o 7 días y favorece la recaída, pero puede llevar a la muerte, hay que tener cuidado. El delirium tremens, aparte, creo que es una marca de cerveza, se produce al pesar la ingesta como una exageración del síndrome de abstinencia. Recordad, delirio no es un síndrome confusional, que también lo vais a ver, por ejemplo, por otros medicamentos en gente mayor en los hospitales, y comienza entre el segundo y el cuarto día de abstinencia y termina, puede ser mortal. Entonces, recordar, tiene por un lado ansiedad, temblores, taquicardia, insomnio, y puede haber deshidratación, y luego es cuando aparece el síndrome confusional, que es alteración del nivel de conciencia, desorientación, alucinaciones, que puede estar viendo, me está subiendo por aquí todo langostas, o me explico, están viendo todo bichos arañas, ¿eh? Miedo intenso y temblores con agitación motora. El contenido aterroriza, ¿vale? Sí. La encefalopatía de Wernicke y Korsakoff. Muchas veces es el paso previo a la otra. La de Wernicke se da en alcohólicos desnutridos y pues, que me están queriendo vender algo fuerte. ¿Vale? Y el alcohol quita el apetito y además muchas veces vais a ver que hay una falta de vitamina B. Y muchas veces, entre otras cosas, dan vitamina B aparte de ansiolíticos, etc., ¿no? O sea, tú ves un hombre con tripilla y sí, pero si miras las piernas, están muy delgadas, ¿no? Es ese, como carne un poco blanca, un poco flácida, ¿entendéis? Entonces, lesiones cerebrales que produce desorientación, falta de atención, disminución de niveles de conciencia y sin tratamiento, estupor, coma y muerte y nistagmus, ataxia. Ataxia es dificultad para andar. Entonces, es una fase aguda que puede acabar en muerte, pero que muchas veces pasa a la fase de Korsakoff, que sería más crónica de lo que vamos a ver ahora y que produce que hay un daño cerebral más crónico. La fase de Korsakoff en memoria anterógrada y retrógrada, apatía y ligado en general a la encefalopatía de Wernicke,
Es decir, la encefalopatía es como más aguda, ¿no? Y el coágulo es más crónico. Y muchas veces personas que tienen de las dos. Otra cosa distinta es que hay el alcohol que provoca un empobrecimiento general del funcionamiento cerebral. Eso es perfecto, ¿no? Pero por eso, porque mata neuronas, por decirlo así, ¿no? Bueno, el tabaco es, pues claro, esto ha cambiado mucho, pero hace años en estas clases se fumaba, ¿no? Llega rápido al cerebro, es altamente reforzante y tiene distintas funciones, o bien te estimula o bien te relaja. Y luego, como lo fumamos en muy distintas situaciones, se crea deseo condicionado en muy distintas situaciones. Entonces, ¿te explico? Es difícil dejarlo. Siendo la abstinencia, ir a frustración, ansiedad, dificultad de concentración y otros. Hace años, en el segundo, en el hermano creo que era, me un nombre Rufo, digo la palabra Rufo con todo respeto porque usted ha estado en la cárcel o no sé si estuvo en la cárcel por violencia de género y en lugar de decir, mira, nos hemos pasado, creo yo, y hemos metido a alguien para que consiguiera audiencia, pues es que le dijo a alguien que le iba a dar dos joyas. Y ahora es este hombre ruso. Y entonces salió, no, es que está dejando de fumar y por eso esa irritabilidad. Bueno, el café es un estimulante, es más suave. Recordar, los estimulantes le quitan la sensación de fatiga, no te dan fuerza. Y entonces, según la cantidad de tazas es cuando aparece la intoxicación, ¿no? 2 tazas y media, nerviosismo, insomnio, frecuente en personas con trastorno mental y incide en metabolismo, psicofármacos y aumenta su eliminación. ¿Ves? Diurético, ¿no? Entonces también va más rápido, ¿no? ¿Vale? Ojo, a veces hay efectos paradójicos. Yo conozco gente que consume bastante café que se toma un café antes de dormir. O sea, justamente para llegar a un punto donde ellos se encuentran cómodos y dormidos, ¿no? La mierda está siendo ahora, perdón la palabra, con los, ¿cómo se llama esto? Los bebidas energéticas que más o menos tienen como unas 5 cafés. Entonces la gente joven la está tomando como si fuera una lata de cola, ¿no? Pero tiene muchísimo más. Y eso sí que también, o sea, tiene cafeína, quiero decir, como, ¿vale? Como 5, más o menos 5 o 6 cafés, una lata de energética, lo cual es una pasada, claro. ¿Vale? Sí. Bueno, etiología pasa por fases previa o por disposición. Oye, hay gente que por forma de ser dice, es que me dieron ansiolíticos, me enganché por mi forma de ser poca capacidad de afrontamiento, relaciones emocionales muy intensas, soy muy dependiente de otras personas. Al principio hay un contacto con el alimento, también está la expectativa. Por mi generación hubo mucha mierda, con perdón, porque no se sabía el peligro de la heroína. Y entonces cuadrillas enteras desaparecieron por SIDA. Pero era más bien tontear y estaba como de moda tontear. No se pensaba que era tan malo. De hecho, si os acordáis de Tierno Galván, bueno, el jefe alcalde de Madrid, como decía, bueno, y ahora todos a disfrutar y los rockeros a drogaros. Y ya como, no se veía como, explico, como algo tan peligroso. La consideración se pasa a uso de independencia y abandono puede dejar atrás un tiempo o consumir a lo largo de la vida. No es fácil dejar una droga, es de recaída, es muy frecuente y dejarla a la primera no es fácil. Factores de predisposición, dice, biológica para el consumo de distintas sustancias. Se dice que el alcohol es que el 50% de la varianza. Y de hecho, tú dices, es que la forma de beber nuestra es más social, como la francesa. En cambio, los países nórdicos es como muy hasta rápidamente emborracharse, o también igual en algunos países latinos. Pues esto tiene que haber un componente genético. O sea, si tú tienes un padre o madre alcohólico, 50% de probabilidades de desarrollar lo que haya tema de alcohol. También están las expectativas y el aprendizaje, ¿no? Claro, es que esto ha cambiado mucho, pero
me acuerdo padres de unos conocidos que iban al Pirineo a cortar madera y les daban 2 litros de vino al día, porque se entendía que era el poder de dar fuerza. O sea, había otra creencia. ¿Qué? He entendido que si tienes padre o madre alcohólico tienes el 50% de... 49%, o sea, hay la varianza de... explican en Cornell, o sea, hay más que eso, que el 49% de los factores que explican el alcoholismo explicado bien. El 49% de... O sea, si la varianza es qué factores explican que una persona beba, la mitad son los genes. Quizá lo explica un poco mal, espera. Quiero decir que es de el aprendizaje suponte es un 20%, tenerlo cerca es un 1% y un 50% son los genes. Pero sí que existe un riesgo importante de si tienes que haya una línea de predisposición o de riesgo de consumir alcohol en una familia. Entonces, de ahí se explica esa forma de beber, igual que antes varía, ¿no? De forma de beber igual más social o más, o de esos cruceros del Báltico, ¿no? Que se agarran cada pedo, ¿no? O sea, van a beber, punto, y ya está. No sé. ¿No será más de que desde pequeño en esas familias lo has visto? Además. O sea, quiero decir que hay una base genética que probablemente lo que viene a explicar es como que tu organismo tiene una predisposición a, o que bien me vendría una sustancia como esta. O sea, es como, si dijéramos, como un rasgo de personalidad de base genética. Como decíamos en neuroticismo, pues sería esa engancharte, ese que, o que bien me vendría esto, sí. Y entonces sí que es un factor importante de riesgo venir de familia de bebedores. Muchas veces pasa lo contrario, que se aparecen grandes abstemios, precisamente como que no pasa tan mal, que no quiero beber alcohol en mi vida. Tienes gente que reacciona así, ¿no? Parecido a la gente que ha dejado de fumar, que muchas veces te encuentras que son los que más críticos son con el tabaco, ¿no? Pero sí, es un factor de riesgo importante y esa forma de ver, ¿cuándo fue? A veces, ¿cuándo fue que se les hundió un barco crucero en el Báltico de tantos allá? Me refiero a una forma de ver a lo bestia, ¿no? Hasta aquí, pues, ¿para qué? Si me he fastidiado todo el fin de semana. Ahí tiene que haber un componente, un estilo de que genéticamente tu cuerpo agradezca eso, ¿no? Es decir, ¿no? Es como si dijéramos también la introversión y extroversión es un rasgo de gran parte es genético, ¿no? Luego, ¿qué haces con ello? ¿Vale? Sí, no, yo creo que bueno, y luego el ambiente, familia, escuela, socialización, pues eso sí que es importante. La cuadrilla, como les doy por beber, mal asunto, porque llega un momento en que los padres tenemos muy poco peso. Y es que, claro, mi caso coincidió el SIDA, ¿no? Y entonces, cuando decimos que yo pienso en cuadrillas del SIDA que desaparecieron, son cuadrillas de aquí, de segundo ensanche, no estoy pensando, ¿vale? Y luego expectativas y criterios sobre la droga. Pues, bueno, claro, yo, por ejemplo, estoy nervioso, tengo que ir a una estación de trabajo, me tengo una copa de pacharán y me ha ido bien, ¿no? Pues llega un momento en que se te puede ir la mano. ¿Sí? Y luego, experimentación, inicio de consumo, adolescencia, estar disponible a la droga. Si pensáis debajo de vuestra casa en cuántos sitios venden alcohol, pues veréis que lo difícil que es dejar el alcohol. Muy difícil, ¿eh? Corrección de riesgo con el alcohol, es que eso han cambiado mucho la publicidad, pero antes era soberanos cosa de hombres, antes las cadenas, antes había un anuncio que había un camión que tenía que poner las cadenas, pasaba otro camionero, la ayudaba y iban al área de servicios, tomaba una copa de anís. Sí, sin problema. Creencias, y a todos los hombres beben. No creo que esta gente, cuando están en sus 80, mire, me ha hecho médico que deje el alcohol. Entonces me he quitado las copas. Me dejo la botella de vino diaria, pero el resto, ¿vale? Drogas como reforzadores positivo, o sea, pues que pero, algunas son muy ricas. Encima, tú tomas un café y te da sensación, ¿no? O tomas vino y sabe bien.
negativo, evitar es no era abstinencia mía. Si yo con tal de ir a la mañana ya voy a dar de abajo y entonces el efecto que pasa igual con los ansiolíticos. Cuanto más rápido es que llega al cerebro, más fácil que tengan. Consumo de los padres y de todos los mentales y los iguales. Ya digo, en la adolescencia, como tengas una cuadrilla que consume, es al revés, como seas un poco el marginado de la clase, joder, es que en mi época yo conozco quien practicaba con porque era sabio, ¿no? Era sabio, ¿no? Interacción con TDAH, esto lo vais a ver como yo lo utilizaba como droga para ahora se emplea la metanfetamina, ¿no? Personalidad, impulsividad, búsqueda de sensaciones. Gente que es más impulsiva es fácil que se enganche, ¿no? Porque sea gente que busque estimulación, ¿no? Gente muy extrovertida. Y luego las situaciones vitales. Tú hablas con gente de empresas que dicen, sí, bien, pero cuando llega el final de año, esto no hay quien lo aguante. Ya haré descanso por puestos, pero ahora déjame que duerma poco y consuma, ¿no? ¿Vale? El afrontamiento, autocontrol, hasta qué punto yo manejo las emociones y los problemas, ¿no? Y presencia de problemas de fondo. Y luego, consecuencias positivas o negativas que siguen al consumo. Claro, puede ser por parte de iguales, pues tú, joder, qué majo, sí, pero por ejemplo con el alcohol, que dice qué majo es, hasta llega un momento en que, joder, qué petardo. Y ya no haces tanta gracia, ves que la gente ¿no? Luego son pasar de drogas legales y luego a ilegales, pues es que uso, abuso y dependencia, el estado emocional modula el comportamiento y cuando ya está consolidado, es un hábito, o sea, son hábitos difíciles de quitar, ¿eh? Y luego el abandono muchas veces por causas externas y por causas internas. Yo, pues que no me compensa porque es que no soy yo. O lo más que muchas veces lo que haces es tapar el malestar consumiendo la misma droga o muchas veces para la bajada de una otra, por ejemplo los ansiolíticos para la bajada de o los opiáceos para la bajada o bueno, el ibuprofeno los lunes. No sé, todo el mundo lo de la cabeza. Eso digo medio en broma. Pero sí que ves que tú te levantas con un dolor de cabeza y con un nivel de abstinencia que es llamativo, entonces tomas un ibuprofeno, te tomas una copa rápida y te daba los dientes, ya está. O te metes un estimulante y ya arrancas. O sea que muchas veces para la bajada de una a otra te enganchas a dos. Vale, tenéis ahí todos, o sea, me refiero, toma, son dos hojas, ¿vale? Entonces, mira, Wandis corredora de bolsa, está casada, es madre. ¿Alguien más? ¿No? ¿Verdad? Vale. ¿Dónde está? Fíjate, su madre, miembro de Alcohólicos Anónimos, la convenció para acudir a tratamiento porque bebía demasiado y tenía una inflamación hepática. O sea, tenía lesión física, o sea, está dándole problemas. Wendy es la mayor de 4 hijas, la menor de sus hermanas sufre un retraso mental, las secuelas de un síndrome alcohólico fetal. Esto se ve mucho ahora en las aborciones. Están hablando, o sea, de que igual han mandado chavales de orfanatos de zonas del este, por ejemplo, que son hijos de gente con dependencia al alcohol que sus madres bebían mucho cuando estaban embarazadas. Y este es el síndrome que se refiere. Tanto sus padres como varios de sus tíos y abuelos por parte son alcohólicos. Es posible encontrar antecedentes de alcoholismo varias generaciones atrás. A eso se refería 49% de la varianza. ¿Vale? Wendy empezó a beber en exceso en la universidad cuando tenía 19 años. Claro, junto con su marido, que en aquel entonces era uno de sus compañeros de clase. La ingesta de alcohol fue un aumento y pasó de emborracharse los fines de semana a beber en exceso a diario. Va más, ¿no? Una mañana, tras una gran borrachera la noche anterior, descubrió que el parachoques frontal estaba abollado. Aunque era consciente de que bebía demasiado, comparado con su novio y sus padres, no tenía ningún problema. Claro. Poco tiempo después se casó con su novio, que había terminado la diplomatura, y que su marido presentaba una gran tolerancia al alcohol, y aunque ambos tenían grandes antecedentes de alcoholismo en sus familias, ya al principio de su relación se había divertido bebiendo juntos
y eran capaces de mantener la liga bajo control. Porque realmente, bueno, ¿no? Pues ahí, sí, antes había más lo que se llaman los poteadores, ¿no? Poco, no, poteadores. Era gente que tomaba 8 o 10 vinos cada día, igual 4 al mediodía, 6 a la tarde, ¿no? Todo yo creo que ha bajado, pero antes, todo eso, ¿eh? Bueno, a los 22 años se puede saber que estaba embarazada después de beber durante un año. En ese periodo tuvo dificultades para abstenerse de beber, pero se vistió con ahínco porque estaba preocupada por la posibilidad de que se produjeran anormalidades fetales similares a las que afectaron a su hermana pequeña. Esto es algo que se ve bastante, insisto, en las evaluaciones. Poco tiempo después del nacimiento de su hija, bueno, sí que la madre de Wendy se unió a Alcohólicos Anónimos. Wendy empezó a sentirse abrumada por la obligación de tener que cuidar de su hija, ir a trabajar, y se sintió tentada de beber con su marido. Empezó a tenerse que tomar una copa antes de volver a casa, a consumir varios combinados con su marido y por la tarde y al final 5 de copas cada fin de semana. Poco a poco fue dependiendo cada vez más de su asistencia doméstica para cuidar a su hija. A los 26 años la ingesta había aumentado hasta 10 copas diarias y 15 los días de semana. La lunes solía encontrarse mal, faltaba a menudo el trabajo y desarrolló una gastritis. Y cuela, dicho que estoy mal, mala, bueno, no, veis un poco lo que decíamos los síntomas, ya te está creando un problema. ¿Dónde está? Escribió una inflamación hepática. Estos son esto, aquí se llama la gama GT, gama GT que la tienen tocada. Continuó bebiendo y no escuchó a su madre ni a su médico que le recomendaba que buscara tratamiento. Aunque los 6 meses anteriores había sufrido varios accidentes de tráfico, nunca fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol. Hacía todo lo posible para ocultarle a sus jefes su problema con la vida, pero en casa bebía impunemente. Su marido lo tapaba. Durante mucho tiempo fueron capaces de encubrirse el uno al otro y desempeñar sus trabajos con éxito y reconocimiento. El interés sexual bajaba, claro, cuando es uno de los dos, es lo que decíamos, no es que yo tenga menos deseo sexual y además sea mucho menos atractivo, y además tengo menos fuerza sexual, es que tú tienes otro. Y aquí te llevas una bofetada para abrir boca, ¿entendéis? Puede pasar eso. Y está. Wendy se había dado cuenta de que bebía menos que su marido. La bebida ejercía mucho más efectos sobre su salud, porque le daba tolerancia menor. Es un poco lo que os decía, hay una parte genética, ¿no? De cuánto toleras, ¿no? No podía dejar de beber y se sentía terriblemente culpable por su falta de fuerza de voluntad y su negligencia en cuanto al cuidado de su hija. Aunque nunca se había sentido excesivamente compenetrada con su madre, un día decidió finalmente acudir con ella a una reunión de Alcohólicos Anónimos y a buscar ayuda en un programa sistemático de tratamiento ambulatorio. Empezó a fumar a los 14 años y aunque actualmente fuma un paquete diario, no tiene antecedentes de consumo de ningún tipo de sustancia. Tampoco presenta antecedentes de trastornos de ansiedad, sintomatología depresiva u otros problemas psiquiátricos que podríamos decir se utiliza como automedicación. Más hablando del TDAH, incluso se utilizan el TDAH en juicios como eximente, decir, mire, es que era un TDAH no diagnosticado y lo que hace la persona es haber recurrido a estimulantes porque no sabía que tenía un TDAH, ¿no? Y en este caso no había una patología previa, ¿no? ¿Vale? Pero se ve que hay un modelo que está solo conocido ambiente de alcohol. Y claro que se ha ido a buscar un marido con problemas de alcohol. Y por otro lado, claro, si él bebe 10 y yo bebo 5, tengo la impresión de no estar bebiendo mucho, ya que son 5. ¿Dónde están? Tiene buena presencia de investida, que parece estar muy avergonzada de sí misma y que se siente incómoda al tener que hablar de sus problemas con el entrevistador. Claro, muchas veces sucede con las mujeres que está muy mal visto una mujer que va a un bar y se pide una copa. En cambio, el hombre, te coges el marca o lo que sea, o el Sport o lo que sea, y como estoy relajando. Entonces es un alcoholismo a veces porque es una mierda, con perdón de la expresión, porque es a solas en casa. ¿Sabéis? Notas desnutrición, notas esta piel como blanquecina, pero ¿no? Es como disimularlo, en cambio, está mejor visto que un hombre pues vaya a 5 bares y tome en cada... ¿Me explico?
aunque vaya solo, va a saludar, pues. No. Bueno, se queja de insomnio, sensación de hormigueo y de ansiedad y presenta temblores, haciendo de abstinencia, insomnio, y hace 2 años que no ha bebido, en este momento experimenta una apetencia extrema craving de alcohol. Eso es un deseo, o sea, yo tengo sed, bebo agua y se me pasa. Con las sustancias, cuando hay ya un problema, es que es mucho más de lo que... Y además cuando consumo va a más. Eso es un deseo intenso. La necesidad de beber alcohol es una necesidad que se ha creado. Hay sentimientos de baja autoestima y desconfía de que consiga dejar de beber. No obstante, se siente rápidamente fortalecida cuando se le recuerda que puede abstenerse de beber durante el embarazo y que su madre ha logrado permanecer abstinente. Dice, ha logrado permanecer activa, generalmente no sufre depresiones y refiere que tiene algunos amigos en el trabajo que la presión y la consideran diversión. Es bueno que mantenga alternativas y que favorezcan su autoestima. Vale, entonces, según el DSM-5 tendríamos que conocer los 11 criterios y ver cuáles cumplen. Sin embargo, veis que, y aparte de la abstinencia ya la está poniendo ese hormigueo. Y por otro lado, los 11 criterios, recordar, aquí en el DSM-5 era abuso o dependencia, pero vamos. Y a ver cuando salga la PEC si siguen pidiendo que trabajemos estos ejes, si no ya nos olvidamos, pero por si acaso lo tenemos en mente. ¿Veis? Eje 2, no hay un trastorno de personalidad. Z, recordad, son códigos, F son códigos diagnósticos y Z suelen ser más pues, circunstancias vitales importantes. Eje 3 y eje 4, si hay enfermedades y si ha habido circunstancias estresantes, ¿no? Y eje 5 es de 0 a 100, ¿qué nivel de general de funcionamiento tiene? Tiene 50. ¿Vale? O sea que, aunque es bastante limitado, aunque ella está supuestamente en una familia, ¿no? Pero realmente sí que le está limitando el consumo de alcohol. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Entonces veremos cómo al ver la segunda lección, que será adicciones comportamentales, veremos que hay bastantes cosas comunes. ¿Vale? Y luego es importante ver que el DSM-5 se ha abierto, lo veremos la semana que viene, a nuevas adicciones. ¿Vale? Muy bien. Bueno, paramos aquí. Muy bien. Ok. Ahí. Vale.